Ahora sí Hola. estás en mi... Bueno, ya estamos en vivo. El día de hoy, jueves 16 de noviembre, nos hemos reunido con la especialista Janet Sendejas, quien es psicóloga y además es bioeticista. Tenemos un tema muy interesante del que queremos hablar, el abuso sexual infantil. Es un tema que a veces le sacamos la vuelta por muchas razones, en parte porque es muy doloroso. Nos gustaría que ninguna persona, especialmente los niños que pues desde muy pequeños tienen contacto con adultos, no deseamos que pasen por esta experiencia. Sin embargo, es nuestro compromiso informar a la sociedad cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil. Y en el caso de cuando ya se ha dado, cómo podemos actuar si somos madres, padres, cuidadores, psicólogos, educación. Entonces, el día de hoy, aquí con Janet, vamos a hacerle algunas preguntas que nos han llegado por parte de quienes nos siguen en Crianza Sana y en Salud Mental desde el embarazo. Y bueno, Janet, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Alicia. Hola, ¿qué tal, Alicia? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola. Coordinar aquí este espacio. Se nos hace muy interesante y muy importante tu colaboración con nosotros el día de hoy. Pues encantadas de poder compartir este tema también, gracias a ustedes. Y bueno, para empezar, ¿qué nos puedes decir sobre qué es el abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil tiene que ver con una relación basada en aspectos sexuales o conductas sexuales donde hay un desequilibrio de poder. Esto quiere decir que la persona es coaccionada o forzada a tener cierto tipo de actividad sexual. Y quiero enfatizar mucho esto. En la consulta a veces vienen los papás y literalmente me mencionan, es que sabe que si el niño o la niña no ha sido penetrado, entonces no es abuso. Y claro que no. Esa es una de las formas que tiene que ver con el abuso sexual. El abuso sexual también tiene que ver con que las personas expongan a los niños a ver material sexualizado, ¿no? Que a los niños les quiten la dignidad y también los pongan a hacer situaciones sexuales, llámese a vestirlos o ridiculizarlos, o también que los niños hagan videos, por ejemplo, o se tomen fotos. Todo eso le llamamos nosotros abuso sexual. Y también parte del abuso sexual es que los manoseen, por ejemplo, que haya tocamientos. El abuso sexual, eso también a mí me gusta mucho enfatizarlo. Aunque el niño o la niña fuera a provocar al adulto y el adulto reacciona de manera sexualizada con el niño, eso también es abuso sexual. La definición per se, bueno, hay diferentes definiciones, ¿no? De lo que es abuso sexual. Tenemos desde la legal, que inclusive todos estos aspectos que mencioné, que no nada más es la cuestión de la penetración, sino también los tocamientos, sino también la exposición, ya inclusive es un delito. Y en el código, al menos de aquí de Nuevo León, pues está tipificado en diversos rubros, ¿no? Con diversos nombres. Entonces, recapitulando, como ustedes pueden ver, hay diferentes maneras de abusar sexualmente de un niño y tenemos que estar al pendientes de ellas, ¿no? Claro. En la etapa de la primera infancia, de 0 a 3 años, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues es de hecho, los niños muy pequeñitos son los que tienen también alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos niños pues todavía no hablan, ¿verdad? Por desarrollo, y se encuentran muchas veces en lugares donde no está papá o mamá, ahora que pues sabemos que los tiempos de trabajo pues son muy prolongados, ¿no? Entonces, la manera de prevenir es revisar siempre al bebé, ver cómo son las conductas de este bebé, revisar si, por ejemplo, tiene miedo a que le quiten el pañal, si le duele ir al baño, son cosas muy básicas, ¿no? Si el niño tiene como anda despierto sexualmente, también se pueden ver bebés muy pequeños, el que anden tocándose a otros niños, el que no haya un pudor, que anden desnudillos o se anden quitando la ropa, son como pequeños tips, por así decirlo, de cómo darnos cuenta y de cómo prevenir, porque conforme nosotros vayámonos, o sea, nos vamos dando cuenta, es porque está ahí el papá.
el principal factor protector para que a un niño no le pase el abuso sexual es que papá esté cerca de ese niño o de esa niña, que papá conviva con ese niño para que identifique lo que no estaba haciendo ese niño. Ejemplo, a veces vienen papás y dicen, ¿sabe qué? Es que mi niño antes cantaba y ahora no canta, y eso está bien raro, mi niño jugaba antes y ahora no juega, ¿qué está pasando? Esa alerta, a lo mejor el niño puede haber tenido otras conductas, pero para ellos esa alerta de decir, a mi niño le pasa algo porque este niño no estaba así, eso es gracias a que el papá lo conoce, es gracias a que el papá está con él. Entonces, la primera recomendación para prevenirlo es no dejarlos tanto tiempo solos, estar monitorizando qué están haciendo, saber quién los cuida, que eso es bien importante y bien elemental. A mí me preocupa mucho porque los dejan en guarderías y cuando yo les pregunto a los papás, bueno, ¿y quién es la que los cuida? O sea, ¿cómo los están cuidando? ¿O qué hacen con ellos durante el día? Hay guarderías que hasta tienen, ¿cómo se llama? Cámaras, pero hay otros papás que me dicen, no, pues la verdad nada más es que los ponen a cantar y luego se duermen, no, a ver, espérate, déjame ver quién es la persona que te está cuidando la mayor parte del tiempo. Entonces, el segundo tip es saber quién está cuidando a tu hijo la mayor parte del tiempo, en dado caso que lo tengas en guardería, y en casa también. A veces la gente piensa que la mayoría del abuso sexual aparece o surge fuera de casa, cuando no. Las estadísticas son que la mayoría del abuso sexual en niños y muy pequeños es de personas que viven dentro de las casas. Entonces, la principal prioridad ante tener un bebé es revisar quién es el cuidador y saber cómo es este niño y sobre todo no dejarlo tanto tiempo solo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos cuando hay una masturbación infantil que es propia de la naturaleza del niño que está explorando su cuerpo a una masturbación excesiva que nos indica que hay abuso? Per se, los niños tal cual no hay un término así que por desarrollo a fuerza se tengan que masturbar. O sea, no es algo que sea que en especial exactamente se tenga que presentar. Sin embargo, hay unos niños que por estar descubriendo su cuerpo se empiezan a tocar y empiezan a, pues, estimular la parte que es el genital, ¿no? Las diferencias se empiezan a presentar cuando o al revisar los síntomas que van o las conductas que van asociadas a esta masturbación. Por ejemplo, si es un niño que se está masturbando la mayor parte del tiempo por todas partes y aparte también tiende a toquetear a otros niños o a tocar a otros niños, pues tú dices, oye, ¿qué está sucediendo, no? Si es un niño que acaba de empezar y tú empiezas a ver, oye, pues nadie lo cuida más que mamá, es un niño que no está expuesto, entonces tú empiezas como que a revisar o a pensar que, bueno, es algo que él acaba de descubrir, ¿no? Casi siempre la masturbación que tiene que ver con un abuso sexual o con un tocamiento o estimulación previa sexualmente, te das cuenta porque el niño replica lo que le pasó en él y en otros, punto número 1. Y punto número 2, causa deterioro en la vida del niño. ¿Qué quiere decir? Oye, pues los niños ya no se empiezan a juntar con él, te lo empiezan a reportar de la escuela. O sea, es algo que hace disfuncional la relación y el trabajo que tiene este niño durante su desarrollo. Gracias. Bueno, si se da, eso ya me indica de un abuso. Si no estoy segura o si estoy segura, ¿cuál es el protocolo que debo seguir? Primero, si soy mamá bueno, si soy mamá, primero, que por lo general vayamos mamá y papá, ¿qué puedo hacer si me di cuenta? Ok. Lo primero, sí, perdón. Lo primero es creerles. O sea, si el niño ya te está manifestando, te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Fulanito me tocó, sutanito me hizo tal cosa, o me desvistieron, o perenganito, ya sea, aunque sea el abuelito, el papá, el tío, el que sea, lo primero es creerles y protegerles. Y eso es lo que casi siempre falla. Sabemos que cuando se abre un secreto que tiene que ver con el abuso sexual, la familia es difícil que se organice. ¿Qué significa esto? Es difícil que sepa qué hacer. Así es, una cosa bien básica, ¿no? Pero nosotros cuando vienen a la consulta y abren este tipo de secretos o este tipo de información se conoce, mucho de lo que hacemos nosotros es, primero, obviamente, creerles, ya después investigamos, aunque sea manipulador, aunque sea mentiroso, lo que sea, es primero creerles y protegerles. Protegerle significa el no estar en contacto con el posible perpetrador o el posible victimario, ¿no? O
sea, eso se tiene que poner una línea donde protejamos al niño, donde no esté cerca, donde no esté conviviendo hasta no saber qué fue lo que sucedió. Posteriormente, es importante si la evidencia de abuso sexual, llámese, por ejemplo, hay cuestiones físicas que son muy visibles, pues es sumamente importante hacer uso de la autoridad en el sentido de que si nosotros, para que sea una unidad, al menos aquí en el estado de Nuevo León, tenemos 48 horas para denunciar y para hacer valer los derechos y garantizar la protección del menor. Si nosotros no lo hacemos dentro de esas 48 horas, es difícil que se compruebe porque tienen que hacerle evaluación médica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Primero le protejo, lo evalúo médicamente, eso sería lo ideal. Y para un cuarto tiempo, si es que la familia, en teoría todos deberían denunciarse, ¿no? Hay algunos que no lo hacen. En teoría, si la familia decide denunciar, es un tiempo óptimo para denunciar recogiendo toda esta evidencia, ¿no? Casi siempre nosotros mencionamos que es importante que los niños y las familias estén acompañadas durante todo este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurren muchas omisiones y negligencias y sobre todo se revictimiza. ¿Qué significa revictimizar? Por ejemplo, es el que vuelve a ser víctima de este niño cuando no se le cree, por ejemplo. Cuando en vez de protegerlo, pues lo seguimos exponiendo y lo seguimos, pues sabes que, bueno, fue a lo mejor tu papá, bueno, yo no quiero creer tanto eso y sigo dejando al niño con el papá, ¿no? Ahora, eso es como que el protocolo habitual para cualquier mamá o cuidador. ¿Y si soy profesional de la educación? Si somos profesionales de la educación, obviamente es lo mismo, ¿no? Primero creerle, denunciar a las autoridades primero de la propia escuela para que puedan mencionarle a la familia. Nosotros, por ética y por moral, y sobre todo, pues porque nosotros también cuidamos niños, en el caso de los educadores, sí tenemos que informar a las familias, no les dé miedo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos hacer una diferencia. Para que un niño, la mayoría de las veces, para que un niño venga y nos exponga que está siendo víctima de algún tipo de maltrato, a veces es muy difícil, es muy complicado que un niño venga de la noche a la mañana. O sea, quiere decir que muy probablemente a veces ya pasó tiempo de que este niño estuvo sufriendo esto. Entonces, si se acerca con nosotros es porque ellos esperan una respuesta adecuada y protectora de nosotros. Y eso yo creo que es muy valioso recordarlo, ¿no? Lo que nosotros vayamos a hacer por ellos, a lo mejor va a ser mucho impacto a través de toda su vida, no en este momento, sino también a futuro. Entonces, la idea es avisar a los papás y con ellos hacer un plan estratégico para poder cuidar al niño. Nosotros a lo mejor como educadores no vamos a poder poner la demanda si es que, o sea, legal, si es que nosotros vemos obviamente que el niño está siendo cuidado, protegido y atendido. Si nosotros no vemos eso, al menos aquí en el estado de Nuevo León hay un número que es el 075, donde se pueden reportar situaciones como esta, ¿no? Para que el gobierno o para que el Estado pueda estar al pendiente de esto, o sea, de revisar y darle un seguimiento de, oye, ¿qué pasó con ellos, no? Estamos reportando nosotros como escuela esta situación y que ellos le den seguimiento desde lo legal, psicológico y todo lo que sea pertinente. Así es, por ahí hay algunos profesionales de la educación que tienen su base en una escuela por lo de la reforma, su formación es en una licenciatura que con la pedagogía no tiene mucha afinidad, sin embargo presentaron el examen y están con una plaza. A ellos les decimos que si detectaron una situación en la escuela de un niño, hay que informarle al director, el director debe hacer un escrito, entregárselo a su supervisor y ellos llevan a cabo el protocolo que ellos sí locados y para que las autoridades tomen la acta administrativa correspondiente y proseguir con el protocolo que ya mencionas tú y en efecto pues por ahí hay dependencia de parte del Secretario de Educación quienes llevan el seguimiento para atender al niño dignamente sin revictimizarlo, pero también maestros hay que creerles, aunque no seas el papá, hay que creerle al niño.
Claro que sí. Yo creo que eso es lo más traumatizante para una persona que es víctima de abuso. El hecho de que no se le crea y que haya como una desesperanza de decir, oye, pues si yo ya estoy abriendo algo que es bien difícil para mí comentarlo y luego no hay como un eco de que luego qué va a pasar, ¿no? Voy a seguir ahí, voy a seguir expuesto, ¿no? Entonces lo primero siempre que le digo a todo mundo es creer y luego lo investigamos, ¿verdad? Claro. Y bueno, ¿habrá alguna diferencia si soy profesional de la salud? ¿Qué debo hacer o es la misma regla? Es exactamente lo mismo, lo único que hace la diferencia es si estás en particular, o sea, en un consultorio particular o o en una instancia gubernamental o una institución, ¿no? Si estás en una instancia o en un consultorio particular, lo ideal es recibo a este niño, se plantean todas las posibilidades también de esta situación de abuso y también checar y